Saludos, muy buenas noches. Ya estamos aquí, como todos los viernes, para compartir con todos ustedes este ratito de televisión, para compartir un montón de temas que tenemos preparado para todos ustedes. Hoy nos preocupa mucho la vuelta al cole de todos sus hijos, de los nietos y de todo lo que se están preparando ya, todos los chicos y chicas que se están preparando para volver al cole. Por eso, varios de los temas que vamos a abordar hoy tienen que ver con ello. Por ejemplo, vamos a hablar con una psicóloga de cómo debemos preparar a nuestros hijos para ir al cole, qué le tenemos que decir, cómo se tienen que acostumbrar a las mascarillas, cómo educarlos para que no se intercambien las mascarillas, pero también vamos a hablar con la psicóloga de un tema muy importante y es los videojuegos. Acaba de salir un estudio que nos dice que nuestros hijos están más de 1 hora y media con un videojuego. Eso, aunque no lo crean ustedes, es una barbaridad. ¿Cómo podemos corregirlo? De eso vamos a hablar también en el programa de hoy. Pero además también tendremos aquí en nuestro plató a una portavoz de las AMPAs de los colegios de Benalmádena. ¿Están preocupadas las madres? ¿Qué medidas están adoptando para el comienzo del colegio? ¿Qué va a pasar la próxima semana? Pues todo eso lo vamos a abordar también en nuestro programa. Y tendremos también la parte divertida de nuestro programa. Hoy vamos a hacer skateboard, se llama esto. Esto que es como un monopatín y te sube lo harto y hace tú un poquito de todo. Pues de eso, aquí en nuestro plató también vamos a hablar de un campeonato de skateboard. ¿Y qué tenemos para rematar el programa? Pues está terminando el verano, hemos estado muchos días en la playa, nuestro cutis está muy curtido del sol. ¿Y qué debemos hacer para cuidar nuestra cara y nuestro cuerpo? Hoy se lo vamos a contar. ¿Y quién va a ser la persona que actúe de modelo? Aquí, yo. Me van a arreglar la carita y me van a hacer todo lo que usted debe hacerse, o bien en un centro de estética o bien en su casa. Tendremos música, diversión, agenda, un montón de cosas para disfrutar con ustedes en este fin de semana que vamos a compartir en Ya Estamos Aquí. De modo que no se vayan, que tenemos mucho. Empezamos con nuestra psicóloga. Bueno, pues como le decíamos, íbamos a hablar un poquito de esa preocupación que tienen todos los padres con la vuelta al cole de sus hijos. Y para que podamos hoy aprender un poquito y para que sepamos cómo debemos hacer que nuestros niños vayan tranquilos al colegio y que sepan, bueno, pues llevar a cabo las normas que se han establecido para esta etapa tan diferente que van a vivir en el cole, pues tenemos con nosotros a Sandra Gámez, psicóloga. Sandra, supongo que tú también preparándote y preparando a niños para la vuelta al cole. ¿Qué debemos hacer para que el niño sepa cómo adoptar las medidas adecuadas en esta crisis sanitaria que estamos viviendo? Hola Ana, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. Pues ante todo la clave está más que en los niños en los padres, porque realmente los padres y las madres somos aquellos que vamos a transmitir la seguridad y la tranquilidad a la vuelta al cole. Es muy importante dar mensajes claros, verdaderos, con información verdadera, pero adaptada a la edad de cada niño. Y sobre todo, pues recordar desde casa y tranquilizar desde casa pues las medidas que el colegio está adoptando para la vuelta al cole y sobre todo entender que el contacto cero no existe en ninguna parte, que es bueno para la evolución de los niños psicológica la vuelta al colegio, porque los niños necesitan aprender a adaptarse a los cambios y a las dificultades, y esto puede ser una oportunidad que desde casa podamos potenciar ese aprendizaje, esa adaptación y el afrontamiento positivo ante todo de las dificultades que en la sociedad estamos viviendo. Por lo tanto, ¿qué le debemos decir al niño para los días previos a que se vaya al colegio? ¿Cómo deberíamos? Por ejemplo, la mascarilla, ¿cómo debemos hablar con nuestro hijo? Tú imagínate que yo soy tu hija pequeñita, que tengo solo 6 o 7 años y me voy al cole. Y bueno, pues tengo que tener la mascarilla puesta, tengo que utilizar el gel hidroalcohólico. ¿Cómo me lo explicarías tú a mí? A ver, la información va a ir adaptada, como hemos dicho, a cada edad. Tenemos que recordar que en España la educación obligatoria no es hasta los 6 años.
ahí los padres deberían de tener ese privilegio de poder decidir si llevar los niños o no al colegio. Pero en el caso que me propone de una niña de 6-7 años, ante todo, cuanto más pequeños son, más fácil es porque podemos utilizar metáforas como superhéroes, heroínas, donde podemos utilizar a lo mejor a través del juego y de las metáforas el cómo llevar a cabo esas normas para prevenirnos y no contagiarnos. Y sobre todo quitando el miedo, sí la precaución, sí la responsabilidad, sí como una oportunidad para que nuestros hijos maduren y lleven a cabo esas normas, pero nunca a través del miedo y la ansiedad. Y no solo lo que decimos, sino también cómo se lo decimos. Cuanto más pequeño es más fácil. Por ejemplo, a ver. Conforme son pequeños podemos hacerlo a través del juego, como hemos dicho, ¿no? Y sobre todo pues que hagan caso a los profesores, a las indicaciones, que puedan utilizar a lo mejor una mascarilla homologada, pero a lo mejor de algún personaje que a ellos les guste, algún tipo de gel pues con un olor determinado que a lo mejor a ellos les guste, y sobre todo pues hacer caso, como cualquier otra norma dentro del colegio, al profesorado. Conforme son más mayores, pues bueno, hacerle hincapié en que el contacto con los amigos es posible, pero dentro de la distancia, y sobre todo pues eso, una manera de fomentar la madurez y la responsabilidad de nuestros hijos, entendiendo que el contacto cero es imposible en el colegio y en cualquier otro sitio, y sobre todo no tener miedo, sino ser precavido. Por ejemplo, los adolescentes que bueno, pues están en unas edades un poquito complicadas y bueno, ellos quieren hacer lo que creen conveniente ellos y no atienden a lo que le dicen los padres ni profesores. ¿Tenemos alguna forma de concienciarlo, de hacerles ver lo importante que es mantener estas medidas de seguridad? Pues bueno, sobre todo va a depender del nivel de madurez del niño y del tipo de educación que tenemos en casa. Pero sobre todo yo creo que ahí los padres tienen que abogar por esa madurez en el niño y hacerle ver las consecuencias de no protegerse él, las consecuencias que pueden conllevar tanto para él mismo como para el resto de personas con las que mantiene el contacto. Entonces yo creo que hay que incidir en las consecuencias de no cumplir las normas, como cualquier otra norma cuando no la cumplimos. Hay algo también que ahora mismo pues está muy de moda, que son los memes. Ahora ya hay memes de todo, y los últimos memes con la vuelta al cole pues tienen que ver lógicamente con esto, y algunos de ellos que he visto que son simpáticos, pero a la hora de la verdad pues no es tan simpático el tema, y es que los niños pequeñitos se cambien las mascarillas. Por ejemplo, hay un meme por ahí que dice: Lucas, esa mascarilla no es con la que tú has salido esta mañana de casa. Dice: no, la mía la tiene Mario, y la de Mario se la ha dado Andrés. O sea que cómo es muy complicado el que los niños no hagan estas cosas, porque efectivamente puede ocurrir, ¿no? Va a depender de la edad. Cuanto más pequeño, pues es normal que puedan surgir estas circunstancias, pero para eso está el profesorado. Tenemos que confiar en el profesorado y en los recursos que las administraciones deben de poner para que la vuelta al cole sea lo más segura posible, dentro de que el contacto cero o el contagio cero, mejor dicho, es imposible. Pero bueno, tenemos que confiar y pedir y solicitar que esos recursos sean los mejores para garantizar la vuelta al cole. Entiendo que tendríamos que ir preparando a nuestros niños desde ya, ¿no? Tendríamos que ir contándole a los niños lo que se van a encontrar en el colegio e ir preparándolo para que cuando ellos lleguen ya sepan lo que van a ver allí. Efectivamente, el diálogo en casa debe de ser importante. Esto no es un tema tabú. Hay que decirle la verdad a los niños, pero una verdad adecuada, una información adecuada a cada edad. Y sobre todo, no ver solamente la parte negativa de la vuelta al cole, hay que también fomentar la parte positiva de esa vuelta al colegio, a los institutos, que es la necesidad del desarrollo psicológico, intelectual, del desarrollo en general de nuestros hijos. Necesitamos la normalidad y necesitamos adaptarnos a esa nueva normalidad. Entonces es un reto para todos, para los mayores y para los pequeños, pero desde casa tenemos que transmitir tranquilidad y seguridad y sobre todo respeto a las normas para que todo vaya lo mejor posible.
Ujú. Otro tema que me gustaría abordar contigo, Sandra, tienen que ver con los videojuegos, o sea, la parte contraria a lo que es la educación en los colegios. Con el confinamiento, pues lo de los videojuegos se ha puesto muy de moda, porque los niños estaban en la casa, pues ¿qué hacemos con los niños en la casa? Pues el videojuego y el niño todo el día jugando. Ha salido un estudio con motivo del Día del Videojuego, que se ha celebrado este pasado fin de semana, que habla de que la inversión en videojuegos, o sea, la industria del videojuego ha generado 1.479 millones de euros, ni más ni menos. ¿Esto qué representa? Pues representa que son muchísimos los niños que están continuamente con los videojuegos. En este estudio se habla de que el niño invierte más de 1 hora y 10 minutos diarios a los videojuegos como mínimo, lo que representa que se ha ampliado muchísimo con respecto al año pasado en el mismo mes de julio. Un 45% se ha ampliado el tiempo que el niño dedica a los videojuegos. La media de edad de los videojuegos es desde los 14 años hasta los 34, lo que no quita que niños pequeños desde 7 años estén también con los videojuegos. Muchos de ellos son videojuegos que tienen violencia. ¿Qué debemos hacer con el tema de los videojuegos? ¿Cómo podemos controlar que nuestros niños no estén tanto tiempo con los videojuegos y después que los juegos que ellos estén jugando sean los idóneos para ellos? Como padres tenemos que tener unas pautas bastante claras en el tema de los videojuegos. El problema no son los videojuegos, el problema es el videojuego que no está adaptado para la edad del niño, sería la primera pauta a tener en cuenta. Luego el tiempo de uso o el abuso que el niño hace sin control del tiempo de videojuego. Entonces tenemos que poner límites en ese horario, que el uso del videojuego tiene que ser algo recreativo posterior a sus obligaciones, a sus estudios y a las responsabilidades que acorde a la edad el niño tenga, y que si puede ser en el fin de semana, pues muchísimo mejor. Como cualquier uso de la nueva tecnología, tenemos que controlar ese tiempo que nuestro hijo pasa diariamente con las nuevas tecnologías, como está pasando con el uso con el móvil, como está pasando con mucha tecnología. Entonces hay que controlar ese tiempo. En el caso de los videojuegos, yo diría, como experta o profesional en psicología, que ese uso, si no fuera diario y se limitase al fin de semana, sería muchísimo mejor. En el caso de ser diario, porque el niño, pues bueno, estemos hablando de un niño ya más mayor, responsable, que lo hace de forma recreativa a posteriori de sus responsabilidades, yo no le permitiría que fuese más de los 45 minutos al día, y siempre y cuando sea como recompensa al haber cumplido con sus obligaciones. Los padres tienen que ser la autoridad dentro de casa y tienen que ejercer un control de lo que su hijo hace. Otro dato que me ha llamado mucho la atención es que el 80% de los videojuegos más populares entre los niños de 4 a 9 años cuentan con contenidos violentos. De 4 a 9 años. Y después el 70% de 10 a 18, o sea, es el tanto por ciento de videojuegos que tienen violencia es mayor en niños de 4 a 9 años. Claro, ahí tenemos que tener mucho cuidado y ver qué tipo de juegos es al que juegan nuestros hijos, y valorar nosotros como padres si es un uso adecuado para su edad, para entender o adaptado a la edad que tiene, que no le vaya a repercutir en ningún tipo a nivel emocional, ni psicológico ni violento, porque al final los niños repiten patrones, y si no tienen la madurez de entender que eso es un juego, sin darnos cuenta pueden repetir esos patrones. Y lo peor, al final también la adicción a las nuevas tecnologías, que por desgracia cada vez lo vemos más en las consultas de psicólogos. Eso te iba a preguntar, ¿tienes muchos casos en tu consulta de niños, de menores, que son adictos ya a las nuevas tecnologías? Vemos casos, pero sobre todo esos casos de adicción a la nueva tecnología van asociados a un no control o no unas buenas habilidades parentales de los padres, que no ejercen una autoridad positiva o una autoridad democrática dentro de casa, pierden ese respeto, pierden esa autoridad y no saben poner límites ni normas a los hijos, que eso no es incompatible con el amor, con el cariño y con la protección que debemos de dar como padre y madre. Pero los límites, las normas también son necesarios para nuestros hijos, porque eso da seguridad a nuestros hijos, constancia, y necesitan aprender a tener tolerancia a la frustración
y a poner límites y a saber lo que es un no, que también es importante en la vida. Entiendo que lo principal sería que no se llegara a esa adicción, sino que atajáramos el tema antes que ocurra, ¿no? Efectivamente, como padres pues tenemos que tener un control del uso de ese instrumento, pero sobre todo controlando ese tiempo, ¿no? En muchos casos, Sandra, los padres tienen problemas con sus hijos, porque cuando intentan pues, tener un control con los hijos, pues los hijos no lo aceptan de una forma ordenada y razonable. Entonces, debemos ir desde pequeñito enseñando a los niños, porque si lo hacemos, lo queremos atajar en edades más avanzadas, ya es casi imposible. Las pautas y las normas siempre tienen que estar en una casa. Desde más pequeño, una serie de normas, conforme el niño va creciendo, tenemos que ir adaptando esas normas conforme a su edad. Evidentemente tiene que haber un control. ¿Qué ocurre cuando desde pequeño no ponemos normas o no tenemos un equilibrio entre los privilegios y las normas, o entre el tiempo de ocio con respecto a las normas? Pues que ese niño crece teniendo una autoridad dentro de casa o sin tener unos límites, que la frustración luego de más mayor va a ser peor de mayor, porque no va a saber aceptar o tolerar esa frustración. ¿Qué ocurre? Pues que nos encontramos dentro de consulta niños adolescentes que los padres hasta ese tiempo no habían puesto límites y ahora estos niños no entienden los límites. ¿Qué ocurre? Es más complicado, no es imposible, es más complicado, pero los padres siempre tenemos que hacer uso de las consecuencias de no cumplir esos límites. Los niños siempre tienen una serie de privilegios, que yo los llamo, que tienen que ir en consonancia a las responsabilidades que cumplan. Que no cumplen los límites, el niño tiene que ver, que no cumple la norma, tiene que ver que hay una consecuencia en casa. No puedo seguir permitiendo que el niño al final tenga la última palabra o que sea una autoridad dentro de casa, cuando deben de ser los padres. Entonces tiene que haber unas consecuencias para rectificar ese comportamiento del niño. ¿Y si vemos que el niño se pone rebelde? En ese caso, si los padres consideran que ha llegado un momento donde no tienen las herramientas suficientes para afrontar o reconducir esa situación de casa, yo les aconsejaría que fueran a un profesional, pues para que les den las herramientas y las habilidades que en ese momento necesitan para solucionar el problema. Cuanto antes, mejor. Porque entiendo que cada niño es un mundo y porque cada casa y cada padre tiene unas circunstancias. Sandra Gámez, pues gracias por estar con nosotros, gracias por compartir este ratito y por dar unos consejitos a esos padres que a buen seguro están un poquito nerviosos con la vuelta al cole de sus hijos y con las nuevas normas establecidas para que se pueda ir presencialmente a los colegios. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Y enseguida vamos con nuestra tertulia, en la que vamos a hablar precisamente de estos temas para ver qué valoración hacen nuestras mamás, que ellas son mamás, a ver qué valoración hacen al respecto, y atento a este titular que lo vamos a compartir con ellas. Nuestros menores pasan una media, como les decía antes, de 70 minutos al día en aplicaciones de videojuegos, 21 minutos más que en julio de 2019. Lo vamos a ver enseguida. Pues precisamente este tema es el que queremos abordar hoy con nuestras expertas, aquí Reme Herrero. Muy buenas noches, Reme. Experta en la vida. Experta en la vida. Pues, en vivir. Y Ana Masía, buenas noches, Ana. Buenas noches, Ana. ¿Tú también eres experta en vivir? Me gusta la vida, me gusta vivir. Te gusta vivir, eso es muy importante. Hay que aprovecharla, que son 2 días y uno está nublado. Bueno, pues el dato realmente es un poco preocupante, el tiempo que dedican nuestros hijos a los videojuegos, y bueno, estábamos hablando un poquito con la psicóloga cómo podíamos controlar esto, porque quizás muchas veces son los mismos padres los que tienen la culpa, porque dicen, bueno, para que el niño no me dé la lata por videojuegos, para que el niño no me dé la lata el videojuego. ¿Qué hay que hacer para que no ocurran estas cosas? Yo creo... Es verdad que lo que tú dices eso es cierto. Más videojuego, menos atención. Claro. Hoy día, claro, por las circunstancias de la sociedad, pues las madres trabajan, los padres trabajan, llegan a casa cansados, también hay que comprenderlo. Y pues venga, el niño tranquilo con el videojuego. Y claro,
ahí está ya el problema. O sea que los niños necesitan una atención bueno, mucha atención, que no les damos. Pero claro, también lo que digo, si vienen cansados, si vienen hartos de trabajar, si están en el horario, es algo muy complejo. Pero de todas formas, un hijo es una responsabilidad muy grande y por eso antes de tenerlo tenemos que pensar en lo que viene, que es muchísimo, y la verdad que hay que prestar muchísima atención a un niño y controlarlo. Las normas son importantes y decirle junto a cada deber, junto a cada derecho hay un deber. Eso es lo que ahora falla mucho en la sociedad, sobre todo en los niños. Piensa que sí, derecho, sí, y deberes. Y lo que ha dicho antes Sandra me parece muy bien. Después de terminar tu trabajo, entonces el videojuego. Y controlado, pero no antes. O en lugar de. Si lo pones en lugar de, pues no puede ser. O sea, a los niños desde pequeñitos hay que darle trabajo, tarea en casa, adaptado a su edad, pero en tarea en casa. Y luego, como premio y como descanso, el videojuego controlado siempre. Pero antes jugábamos a otras cosas, claro, que eran menos, bueno, pues dañinas, digámoslo así, entre comillas. Es cierto que hay videojuegos con los que también existe una motivación mental, que se desarrolla, pero claro, estamos hablando de que la mayoría de los videojuegos tienen cosas violentas, por lo tanto eso no es beneficioso para los niños. Totalmente, yo la verdad que estoy totalmente de acuerdo con Reme y por supuesto lo que ha estado comentando Sandra, que es una experta, la verdad, magnífica. Los niños, lo que pasa es eso, que los padres, empieza desde los padres y ahora hemos vivido en este confinamiento que hemos tenido, pues claro, el videojuego ha sido una manera de tener a los niños un poco entretenidos durante tanto tiempo. Y ahí no había cansancio de trabajo. Y ahí no había nada, entonces claro, es un poco de decir, bueno, te dejo, porque también, como había dicho Reme, los padres pues la mayoría trabajan, están muy estresados, lo que yo no entiendo que cuando tú te pones una responsabilidad de decir voy a tener un hijo, tienes que saber que eso es para toda la vida, que eso es una mochila que es siempre, eso no es decir ahora tiene 10 años, 12, no, eso es para siempre, hasta que sean mayores. Y yo de hecho, muchas madres cuando los niños tienen 40 y 50 años siguen diciendo mi niño. Sí, y sí, eso es una así. Responsabilidad siempre. Y los niños, por supuesto, el arbolito desde chicos, siempre se ha dicho. Y hay que estar pendiente encima de ellos y decirle que por supuesto que sí, que tiene que tener también la mente un poco despejada con un videojuego, según lo que sea, porque para eso están los padres que tienen que vigilar qué es lo que hacen los hijos con el ordenador, con la maquinita o con el móvil, que ya cada vez la edad más temprana para comprar un móvil. Claro, entonces, mira, antes, hay muchas cosas cuando que... íbamos antes de viaje, por ejemplo, que íbamos, nos desplazábamos a Marbella o a cualquier sitio, ¿cómo íbamos los padres? Cantando, Claro. Palabras encadenadas, Sí. mira el paisaje. Sí. Y ahora niños, que yo los veo de 5 y 6 meses, no años, meses, con su pantallita, el coche. padre conduciendo. Ya es que viene, el ya padre que viene conduciendo, preparado con su y pantalla preparado, del pero bueno, coche. esa es una aberración. Sí. Esa es una aberración total, porque ya están con el niño induciéndolo a ese camino. Pero bueno, ¿eso cómo puede ser? Pues sí, lo hacen, ¿no? Y yo digo una cosa, como maestra lo digo, porque he tenido experiencia muchísimos años, que los 7 primeros años son fundamentales en la vida de un niño o de una niña. Eso se llama aprendizaje vicario. Tú ves a un niño con 7 años, ese es el adulto. Un niño caprichoso será un adulto caprichoso. Un niño egoísta o solitario, ese es el adulto. 7, 8 años. O sea, esos 7, 8 años tenemos que tener un cuidado extremo en mirar, porque ahí está la semilla del árbol próximo. Entonces, claro, un videojuego para un niño de meses y nada. Eso, Por lo tanto, un móvil antes de un niño de antes, ¿para qué quiere un niño un móvil hasta que no vaya al Bueno, instituto? los niños tienen desde 4 Pues o 5 no tienen años. que tenerlo, no tienen que tenerlo. ¿Y ahí quiénes son? Los padres, no los niños. Por eso digo, la culpa Claro, es de los muchas padres, veces. ¿no? Todo material, porque imagínate tú claro. lo que ganan de dinero en las compañías estas de Hombre, móviles de esto, pues... Mil en lo los, que has dicho antes, en los los datos. videojuegos teníamos aquí el dato, 1.479 millones de Claro, euros. ¿qué quieres para los reyes? Un videojuego, la Play, el móvil, y ya que pasa Pero con antes las demás... jugábamos al parchís, a Claro, las damas y éramos a las tan damas, felices. A los cromos, A los a cromos, muchísimas a los cromos, cosas. Y al como guiso, íbamos al guiso. en el autobús, íbamos cantando, vamos Cantando. de paseo, y ahora Claro. van Y con cada uno y ni se hablan. Y entonces no se hablan, no se hablan. Si sino- pasa en la casa, si en la la casa. gente en la misma casa ya la tertulia no la hay, porque el niño tiene el móvil, el otro está viendo la tele y el otro... Entonces eso
se está perdiendo. Pero la familia, la unidad familiar. Claro, pero mira, la es que culpa, los padres, la culpa la tienen los padres, ¿no? Totalmente. Sí, totalmente, mira. Eso es así. Hay niños que dicen, es que mi amigo lo tiene, ¿no? Yo, por ejemplo, una cosa que yo con mis hijos lo he hecho muchísimo. Y ya mis hijos son grandes, pero también han sido pequeños, claro, yo no los tuve ya Claro, con 40 no años. estaban crecidos, ¿no? Entonces, mira, mamá, es que los tienen. Bueno, otros niños No tienen otra cosa. no comen, y tú sí comes. Otros niños tienen que andar 2 kilómetros para coger agua para ducharse, y tú abres el grifo y te duchas. O sea que tú no te puedes comparar con nadie. Esos niños tienen otros padres. Si tú quieres cambiar de padre, pues tú me dirás. O sea que es que en cada casa tiene que estar esa norma. Porque lo tengan otros, no tienes que tener los tuyos, ni muchísimo menos. O sea, yo en eso soy inflexible, ¿eh? De verdad. En el colegio, llegaba la hora del recreo. Señor, nos vamos al recreo. ¿Tú has trabajado? No. Entonces, ¿cómo voy al recreo? ¿El recreo qué es? Para descansar. ¿No has trabajado? No puedes descansar. Yo nunca castigaba a un niño. Jamás lo he castigado. Ellos mismos se castigaban. Yo decía, vámonos al recreo, los que han trabajado. Los que han trabajado. Los que no han trabajado tienen que trabajar ahora. Y eso cuando ya le imbuyes esa idea, pues los niños ya van por ese camino. Porque tú no puedes poner un policía delante de cada niño, ni de cada adulto. Tienes que formar su personalidad. Y mi amigo lo tiene y yo no. Pues dije, ¿qué vamos a hacer? Sí. En África hay un niño que no come y tú sí. Tú eres mi hijo y yo creo que para ti lo mejor es esto. Ya está. Eso y no tener miedo, que en la casa, por ejemplo, las tareas de la casa. Pues ahora en el confinamiento han tenido tiempo para decirle a los hijos, bueno, pues yo voy a atender, claro, tú vas a limpiar, tú vas a hacer tu cuarto, tú vas a fregar y tú vas a fregar los platos, y si no, aquí no se va a comer. Y ya está. Entonces ahí ha sido un momento muy bueno para que la familia se vea, se una, se hable, porque es que la verdad, verdaderamente, muchas familias con el trabajo y todo esto, y ahí ha sido un momento de recogimiento y de decirle a los hijos las obligaciones que tienen una casa también, porque muchos se van. La constancia es fundamental. Y la constancia, o sea, y tú eso le vale, claro, al niño una obligación. Recoge la mesa y no la recoge. Mañana, bueno, vale, hoy la recoge, hoy sí, mañana no. O sea, no, y me siento, ¿qué hay de comer? Siempre. Pues no sé, ¿tú qué quieres de comer? Pues me apetece un sándwich, pues háztelo. Hazlo. Tiene ya una edad para hacerlo, ¿por qué no? Házmelo a mí, que yo también estoy cansada. Entonces es una forma de la unidad familiar que salga un poquito... Hombre, yo voy a decir en descargo de los padres, porque yo siempre se lo decía al principio del curso, en descargo de los padres. En descargo de los padres, y para tranquilizaros, que nunca acertamos con los hijos. Esa máxima yo la he visto durante 40 años en experiencia ajena y en propia. Nunca. Si lo protegen mucho, se quejan de que están agobiados. Si los dejas, que no les haces caso. O sea, que nunca. Luego, ¿cuál es la manera mejor? Lo que honestamente uno crea. Y de ahí no hay quien te saque. Porque entonces tú le enseñas a ser honesto. Y tú le puedes decir a tu hijo, me equivocaría contigo, pero yo hice lo que yo creí que era lo mejor. No sería lo mejor, pero para mí era lo mejor. Y como era mi responsabilidad, entonces eso los niños lo aprenden. Y al final, o sea que, y la constancia. Hoy, aquí se viene a las 10 y hoy se viene a las 10. Y mañana se viene a las 10 y pasado se viene a las 10. Y no hoy a las 10, mañana mamá un poquito más, llego a las 11, pasado otro poquito más y no sé cuál, hoy sí, hoy no. Entonces los niños los vuelven locos. Límites son necesarios, imprescindibles, límites. Y otro tema que quería abordar con vosotras y que tiene que ver con los niños y con los padres, y esto todavía es más alarmante. El titular dice así: alertan a los padres contra el Benadryl Challenger. Y dirán ustedes, ¿y esto qué es lo que es? Porque incluso los padres, ¿vosotros sabíais que era esto? ¿Tú sí lo sabías? Yo sí, porque yo estoy muy informada de estas cosas, porque me encanta. ¿Y tú, Ana? Yo la verdad que no. No le he sabía. preguntado a mi hija. La ha preguntado a tu hija. Bueno, pues, no, ¿qué es esto? No pues esto es que hay una compañía que hace medicamentos, Johnson & Johnson, que es muy conocida y hace toda la vida. Bueno, pues advierte a los padres que tengan cuidado con el nuevo desafío de TikTok. TikTok es una aplicación que tienen los móviles, que lo utilizan los niños más pequeños. Mi sobrina, que tiene 10 años, está todo el día con el TikTok. Y bueno, que es una aplicación en la que tú bailas y bueno, pues el TikTok te saca así bailando. Bueno, que no es nada malo, sí se utiliza de una forma adecuada y vigilada por los padres. Pues resulta que el nuevo desafío que tienen en esta aplicación, en TikTok, es el Benadryl Challenger. ¿Y qué significa esto? Bueno, pues según un informe policial, una adolescente ha muerto en Oklahoma con 15 años hace unos días debido a una sobredosis. ¿Por qué? Porque el desafío consiste en pedir a los adolescentes que tomen la suficiente cantidad de droga. Es una pastilla, el Benadryl es una pastilla que es un antihistamínico.
para las alergias y para estas cosas, que tú te tomas una pastilla y lo que hace es, pues te quita la alergia que tengas, y si está recetada por el médico como debe ser, pues no pasa nada. Pero si te tomas mucha cantidad de esta pastilla, pues llega a ser una droga que te hace alucinar, o sea, es un alucinógeno. Bueno, pues después de que hayan publicado este vídeo, pues resulta que esta niña ha fallecido. ¿Por qué? Porque se ha tomado las pastillas para alucinar. Y la dosis de este medicamento, de Benadryl, se lo vuelvo a repetir, la dosis puede causar una alucinación, o sea, la dosis que lleva a cabo la alucinación está muy cerca de la muerte. Claro. O sea que hay un límite y te pasas una pastilla y ya ha perdido la vida. ¿Cómo podemos llegar a estos límites? Por Dios, que vamos, yo es que te estoy escuchando y me está dando, vamos, un miedo tremendo. Está claro que esta niña de 15 años pues no ha tenido un control, debe hacer lo que quiera con el móvil, los padres no saben nada porque lógicamente, bueno, pues ha llegado hay un tema complejo de la intimidad, y de la intimidad y del grupo de amigos como que es vaya. Mi móvil, como es mi cuarto, sí, pero mientras tú eres menor de edad no puedes. Exactamente. Entonces yo siempre me baso en mi experiencia porque es la que tengo, y como tengo hijos y tengo hijas y he tenido muchos niños a lo largo de mi vida, es tu móvil, pero tú te autoabasteces. ¿Tú eres capaz de pagar tu comida, todo lo que tú necesitas? No, entonces tú estás bajo mi control. No bajo mi control, sino bajo mi responsabilidad. Porque la palabra control es un poco coercitiva, pero bajo mi responsabilidad. Y yo tengo que ver tu móvil, claro que tengo que verlo. Y tu habitación. Y tengo que verte a ti. Y tengo que mirarte a los ojos a ver si tienes la pupila dilatada. Y tengo que hacer muchas cosas que tienen que estar en constante observación, que son llamadas de atención. Cuando una niña o un niño empieza a tomar estas cosas, no es de golpe, ¿eh? Claro. De pronto, pues mira, tú le ves que tiene mal color, que tiene la pupila dilatada, y sobre todo irascible, enseguida tiene mal humor, que está un poco como la mirada perdida. O sea, hay señales que tiene que estar pendientes. Si no estás pendiente, claro, pues no las ves. Entonces, también pueden ocurrir casos que están padres estupendamente, o sea, muy encima, y también pasan cosas, ¿no? Claro. Pero claro, esto como todo, digamos, la prevención hay que estar ahí. Y desde luego los padres, hasta un niño mayor de edad, desde luego tiene que estar bajo la vigilancia de los padres, siempre. Pero ya ves, una niña, en todo momento. Una niña con 15 años claro, está en la calle sola muchísimo tiempo. Incluso con el círculo donde ellos se muevan también, los amigos, las amistades, todo eso influye mucho, porque a lo mejor está cuidada en su casa como algodones, allí que no lo puede. Pero sale a la calle. Pero claro, sale a la calle con las amigas, ¿qué tal? Venga, vamos a hacer esto, tú no lo quieres hacer, pues mira, tú estás tonta, no sé qué. Y empiezan como tal, y al final una niña que a lo mejor es la primera vez que lo ha hecho. Exactamente, generalmente son los niños y las niñas a lo mejor más débiles. Se le va de las manos. Hay otros que están acostumbrados, pero no llegan a hacerlo por el miedo, pero sí incitan a otros a que lo hagan. Entonces, lo que sí es verdad es eso, que hay que estar encima, pero muy encima de mirarle, pues eso. Pero ya como ves ha dicho Reme, como decía antes, el TikTok es una aplicación ahora mismo que la tienen todos los niños, pero desde que son pequeñitos. Sí. Entonces, claro, controlar esto es muy complicado. A lo mejor lo podemos detectar porque vemos que la niña o el niño coge la pastilla, pero en si se la compra en la calle, bueno, claro, no sé. Pero en toda la época hay peligro, ¿no? En todas las épocas. En mi época, pues también, en toda la época hay peligro. Ahora, pues está el peligro de la droga, y todo, pues tenemos que estar. Pero que esto no es una droga, esto es una pastilla. Ahí está. Una pastilla que te la toma para una alergia. Claro, porque la droga hay que buscar a quién la vende. Eso Claro. va a la farmacia o la mamá la tiene en el botiquín. Claro. O la puede coger con la receta. Claro. O sea que es más fácil. O un mayor se la compra. Un mayor se la compra. Hay Entonces, mucho peligro en la calle. Hay que llamar a los. Por ejemplo, hay niñas que dicen, mamá, me quedo a estudiar con mi amiga Pepita. Y la madre, vale. No. Hay que llamar a la casa de Pepita. A la madre y de a ver Pepita o si al esa padre niña o... está en esa casa estudiando. Y dónde está y ver qué ambiente, en qué ambiente se desenvuelven. Tú tienes que estar pendiente de tus hijos. En todo momento. Yo en muchas ocasiones lo he dicho y a lo mejor Que hace es verdad videoconferencia, que peco de eso, De pero controladora. yo sí estoy muy encima. Así que a lo es. mejor lo hace, no sé, si Mira, Dios y tú quiere haces que una no. videoconferencia. Sí, ella hace videoconferencia. Con Yo tus hijos. con mi niño, Para ver. porque ya la mayor es, pero... ¿La mayor qué edad tiene? La mayor tiene 33, pero Ah, ya bueno, vive esa ya independiente. no le haga Ah, no, videoconferencia esa porque no. no puede encontrar La otra otra cosa. le hago videoconferencia, pero para atrás con mi hija que tiene Esa 21 no. también, pero con mi hijo estoy
Papá, que me voy al Burger, años tiene? 16. Claro, está en una Es edad, menor de en edad. una Que edad, voy con vamos. mi amigo a su casa, que tal y cual. Vale, pues al rato ya le hago... ¿Dónde estás? No, estoy en la piscina, a ver la piscina. Claro. Me tienen que enseñar la piscina, que a lo mejor después se va. Sí, exactamente. pero en ese Bueno, momento pero al está menos- ahí. Y ya, y también hablo con el padre o con Y la así no te madre. miente, Yo en sí, ese momento por lo menos. por lo menos. Exactamente. Ya, Yo- ya se reducen las posibilidades. Sí, y el cuarto, por supuesto. Si le tengo que revisar, le reviso hasta... Sí, el cuarto hay que revisarlo. Yo solo reviso los zapatos, Todo. cuando le hago limpieza, venga, limpieza, Rafael, venga, vamos a limpiar. Pero mamá, yo lo hago, no, lo voy a hacer yo. Contigo lo vamos a hacer los dos. Cuando es una cosa que hay que estar encima. Hay que revisar. A mí me da muchísimo ¿Y tú le miras el miedo. móvil? Yo le miro el móvil. Sí. Le miro los WhatsApp, no hace mucho cambió la clave. Y es otra cosa, le digo, Rafael, ¿qué pasa? Que no hay, dice, no, es que he cambiado la clave. Y mi hija dice, no, yo me la sé, le digo, yo también. Mamá, si lo tiene Anita, no, yo también. Y yo ya la tengo. O sea que yo le miro, tampoco estás todo el día cotilleando con sus cosillas de niño, con las niñas, que tal Sí, y cual. claro, no, Claro, está es que bien, también hay que dentro de su comprender, libertad. también hay que comprender, tú te puedes asustar por cualquier Hombre, cosa. que tiene su No te vas a libertad asustar. también, Hombre, pero claro. ya dentro de eso yo sí. Le miro el móvil y sí. Y a los amigos que vienen a mi casa también. Cuando viene, ¿tú le has dicho a tu madre que está aquí? Exactamente. Sí. Ah, vale, pero como las conozco más o menos, pues Le llámala llama- y dile que llámala y está que está aquí, lo entiendo. Fulanita, que tu niño está aquí. Oye, que tu niño se va a quedar a dormir en mi casa. Vale, muy bien. Eso está ahora. Claro, para que después cuando tu hijo va a otra casa lo hagan contigo Lo hagan igual. contigo, claro, claro. A mí eso es que me da un miedo horroroso. Hombre, Además, los es niños... muy importante que exista una comunicación entre padre e hijo. Eso es importantísimo. Y Eso con es muy importante, y con que los no te padres tengan de los miedo. amigos, que ¿Y haya que más o menos... hasta qué punto es importante la confianza entre el padre y el hijo, pero de tal forma que, es que claro, hay un límite para que no tomen a los padres como amigos, No, porque como amigos no, tienen que porque tener el respeto. es la autoridad también. Pero sin embargo, que sí le cuenten las cosas a los padres, que no tengan miedo a contarle las cosas a los padres. Entonces, Sí. ahí Eso, hay un eso hay que límite. ganárselo. Eso Hay que eso hay ganárselo que a ganárselo. pulso. Eso hay que ganárselo a pulso. Sí. Y ganárselo día a día, porque lo tiene 3 días y al cuarto día el niño le da un repente y dice, "Oye, ¿qué le pasa al niño?". Pues a un niño adolescente le pasa todo, porque no sabe nada. Entonces hay que comprender sus cambios de humor, hay que comprender esto, y con una paciencia y con una constancia, siempre ahí pendiente al pie del cañón. Hoy está irritado. ¿Qué te pasa hoy? Bueno, déjame. Bueno, vale, dejado. Cuando quiera me habla. Y el círculo, y sobre así todo es muy importante, estás el círculo donde se mueva. De amigos, también, de amigos, de personas saber con más o las menos. que, claro, Sí. eso Hay muy- que estar muy pendiente de los niños. muy pendiente. Mucho. Bueno, pues Igual niños que niñas. sí, claro, lógicamente, hablamos Yo hablo de para niño los porque- dos. y Porque cuando lo tuyo es un niña, niño, ¿no? Porque Claro, lo tuyo es un niño. Yo tengo niños Pero y niño y niñas. niña. Y cuando te dicen que te meten en su intimidad, que eso ellos se ponen, "Oh, es que es mi intimidad", pues dicen, hijo mío, cuando tengas 18 años y seas independiente y tú tengas tu casa y tengas tus hijos, pues tendrás toda la intimidad del mundo, pero ahora mismo tú eres bajo mi responsabilidad y estás así. Y no tengo más remedio. Ya quisiera yo estar tranquila sin tener que estar controlándote. O sea, hacerle ver que los padres tenemos esa responsabilidad Hay que y estar que ella la tendrá en su tiempo. Y bueno, también con Hay que mucha estar suerte. muy encima Con mucha de ello. suerte también. También hay que tener Hay que suerte. tener suerte, Hay porque que también tener a veces suerte, porque una madre muy buena y muy guay. También te digo otra cosa, que las madres somos muy guay para otros hijos. Claro. Y otras madres son para los hijos nuestros. Claro. También os lo digo, porque yo los amigos de mis hijos, todos, qué madre, qué tu madre, qué alegría. Y el mío dice que no. O sea que... Bueno, pues Es gracias normal, a los normal. dos por estar con nosotros un día más. Un placer. Y la semana que viene pues seguiremos charlando de otras cositas. Muy bien. Gracias, Ana. A ver si gracias, que no Remy. este Gracias a tema ti. tan terrible del Ya. Benadryl ni No, ni esperemos. de muerte, porque vamos, es una pena. Hay que tener también a los padres, hay que advertir en este caso lo que queremos es advertir a los padres para que estén pendientes de sus hijos y para que sepan las cosas que muchos padres pues no llegan a enterarse de lo que está ocurriendo y así se pueden tomar medidas. Enseguida vamos a hablar también con una representante, una portavoz de las AMPAs de los colegios de Benalmádena, porque como decíamos al principio del programa, la vuelta al cole está a la vuelta de la esquina la semana que viene y queremos hablar a ver qué soluciones se le han dado en esta semana, que ha habido diferentes reuniones con directores de colegio, con el propio ayuntamiento y vamos a ver cómo están viviendo los padres a través de las AMPAs la vuelta al cole de sus hijos. En unos instantes volvemos con ustedes después de la publicidad. Y al final, yo creo que como madre, creo que uno siente que la educación no le importa a nadie. Yo creo que la educación solo nos importa a los padres que tenemos hijos en edad escolar. Y eso es muy triste, porque de lo que estamos hablando es
de niños que en un futuro o sea, la sociedad que vamos a tener, esto no puede ser licenciado en TikTok.